paciente diabético con comorbilidades, con hipertensión, alteraciones en los factores de riesgo de cardiovascular, todo esto genera pacientes jóvenes, digamos, o activamente, que bueno, o que necesiten internaciones por un infarto, por una coronariopatía, después cuando veamos las complicaciones crónicas, todos los efectos que la diabetes a largo plazo da, ¿está bien? Entonces es como que se fueron exigiendo cada vez bajar más los valores para evitar las complicaciones que vamos a ver el lunes y el martes, ¿está bien? Bien. La fisiopatología tiene la base genética, por lo cual nosotros siempre, lo que hablamos en todas las clases desde que empezamos semio, hay que hacer una buena anamnesis, ¿está bien? Y poder saber si este paciente tiene se van aceptando directamente, me da la sensación, ¿no, chiquis? Los que ingresaron. Puede ser, yo entré y después de vos. Sí, porque sí, se están aceptando directamente. Listo. Cualquier cosa, si hay alguno, porque me aparece, pero si hay alguno que no, me avisan, ¿está? Bien. Bueno, siempre es importante el tema de la genética, que es lo que vamos nosotros a recalcar y preguntar en la anamnesis que le hacemos al paciente, ¿está bien? Y en la gestión ambiental, ¿está bien? Obviamente que todo lo ambiental son factores determinantes de situaciones de la genética, ¿está bien? Y la obesidad y la actividad física es como va en un incremento, ¿está bien? Esto es lo que hablamos siempre, el tema de que el paciente tenga mayores, digamos, en algún punto, ventajas, con lo que hablamos de que de repente se manejan, antes la gente caminaba más, tenían las actividades, por lo menos tenían que, digamos, levantarse, ir, venir, subir escaleras. Ahora, gracias a la tecnología, hay un montón de cosas que, bueno, se fueron como mejorando en el sentido de usar ascensores, tener autos, tener movilidad, todas estas cosas, las casas inteligentes, donde con todos los controles remotos, de repente uno puede manejar prácticamente todo, ¿está bien? Entonces, todo este tipo de cosas fueron en incremento por el avance y fueron sumando factores de riesgo con obesidad y sedentarismo, ¿está bien? Los trabajos de horario, los horarios de trabajo que son cada vez más extensos, lo cual es cada vez la gente tiene que trabajar más horas en una oficina, en lugares estáticos donde se maneja todo con computadora y que antes de repente esa persona tenía que ir y venir en el trabajo un montón de veces y ahora es todo más estático. El tema de la seguridad, donde antes la gente capaz que tenía más posibilidades de ir caminando hacia el trabajo o volver, y ahora con el tema de la seguridad también se dificulta. Todas estas cosas van en contra de hacer una actividad física y van a favor de la obesidad y aumentar el tema de la insulina resistencia, ¿está? Bien. Como concepto tenemos la presencia de la resistencia a la insulina, se reconoce cuando existe una concentración alta de insulina sérica en presencia de concentraciones normales o altas de glucosa circulante, ¿está bien? Ya de por sí es la resistencia simplemente de la insulina, más allá de las concentraciones de la glucosa, ¿está bien? Bien. Se caracteriza por la incapacidad de la concentración determinada de insulina endógena y exógena de incrementar la utilización celular de glucosa. Esta resistencia genera de que no se pueda utilizar adecuadamente, que la glucosa entre a la célula y pueda generar la actividad, digamos, incrementar la utilización como corresponde, ¿está bien? La mayor secreción de insulina, hiperinsulinemia, se le dice, y predispone a los factores, a estas complicaciones que hablábamos, cardiovasculares, ¿está bien? Y que probablemente esto lleva a un fracaso progresivo de la célula beta, con lo que primero tenemos intolerancia a la glucosa y después glucemias alteradas, ¿está bien? En ayuna y finalmente con aparición de diabetes franja. Esta resistencia a la insulina, muy acoplado a lo que es la obesidad, ¿está bien? Es lo que es el camino que tenemos como sin retorno, un camino de ida hacia la diabetes, ¿está bien? Entonces, primero empezamos con esta resistencia a la insulina, que tenemos una hiperinsulinemia, un aumento de la insulina, esto va a haber una intolerancia a la glucosa y posteriormente esto va a llevar a una diabetes franca, ¿está? ¿Estoy yendo muy rápido, chiquis? No, bien. Porque es larguita la clase, quiero que no se les haga muy tarde, ¿está bien? Bien. Entonces, como síndrome metabólico, ¿qué vamos a definir? Si tenemos que definir el síndrome metabólico, es el conjunto de signos y síntomas que aparecen frecuentemente asociados y o que tienen en común la presencia de la resistencia a la insulina. ¿Está bien? No quiere decir que estén todos, en la mayoría sí aparecen todos, pero puede que aparezcan algunos y otros no, ¿sí? Pero están como común denominador la resistencia a la insulina, ¿está bien? ¿Cómo hacemos este diagnóstico? Teniendo por lo menos 3 de las siguientes características. La obesidad abdominal, por eso es tan importante, y por eso en el maletín de ustedes acostúmbrense a tener 1 centímetro, ¿está bien? Muchas veces los laboratorios nos regalan uno que se traba, está bárbaro, y si no, 1 centímetro común, el que usan para medir las modistas, los modistas, ¿está bien? Entonces, lo que nosotros tenemos que medir, el otro día, hablando de eso, ¿no? Por tener en el maletín, o sea, vino justo el jefe de traumato, desesperado, buscando 1 centímetro, y me dice, vengo acá porque seguro que vos tenés. Para medir, siempre ténganlo en el maletín de ustedes,
para medir todo lo que sea circunferencia, ¿está bien? En el caso de las circunferencias, cuando queremos ver una trombosis más profunda, ¿está bien? Si tenemos el aumento del tamaño de un miembro inferior, ¿está bien? Si un miembro inferior es superior al otro, esto nos va a ayudar, por eso debemos tenerlo. Y por el otro lado, en esta patología tenemos que ver la obesidad abdominal, ¿está bien? Que es la que más va a peligrar, la que más riesgo nos va a traer, ¿está bien? Entonces, en el hombre va a ser mayor, igual o mayor a 102 centímetros y en las mujeres a 88. Sumamente fundamental es poder tener estos datos, ¿está bien? Otros datos que nos dan el síndrome metabólico, otros signos que vamos a encontrar es el colesterol. El HDL por debajo de 40 en los hombres y en las mujeres por debajo de 50. Una hipertensión arterial mayor a 130 a 85, glucemias en ayunas mayor a 100 y riesgos mayores a aterosclerosis. Ahora, hay una chica que quiere entrar. A ver. Ahí voy. Ahí estamos. Gracias por avisar. Bien. Esto nos tiene que quedar recontra, digamos, es como que esto lo tienen que analizar y tenerlo como algo importante. ¿Está bien? Cuando hablamos de síndrome metabólico, es esto lo que tienen que sí tener en la cabeza. ¿Está bien? Porque en un paciente lo vamos a estudiar, lo vamos a analizar desde este punto de vista. ¿Está bien? Y esto es lo que tenemos que hacer en una consulta diaria del paciente, en un control diario. ¿Está bien? Bien. Seguimos. Bueno, elementos que vamos a tener en un síndrome metabólico es el aumento del plasmocitogéneno, el fibrinógeno, el factor de coagulación. Acuérdense que todo esto genera como una cascada en la coagulación que generan trombos, ¿está bien? Una microalbuminuria, ¿está bien? Es algo que nosotros pedimos en los pacientes con alteraciones en las glucemias para ver si ya está alterado la microvasculación del renal. Después lo vamos a ver en las complicaciones crónicas, ¿sí? Como complicaciones agudas, metiéndonos en la microalbuminuria, como complicaciones agudas, tenemos la cetoacidosis diabética, el coma hiperosmolar, ¿está bien? Y la hipoglucemia. Yo ya se los voy tirando porque después siempre se olvidan de la hipoglucemia. Escuchen bien, ¿está bien? La hipoglucemia siempre se la terminan olvidando. La vamos a ver el lunes seguramente, pero recuerden que las 3 complicaciones agudas de la diabetes pueden ser o el coma hiperosmolar, que se da generalmente en pacientes mayores de edad, con ciertas características que las vamos a ver el lunes, la cetoacidosis diabética, que se da en los pacientes generalmente insulino dependiente, en los pacientes jóvenes, está bien, y generalmente es el debut de una diabetes infanto-juvenil. Y esta que se olvidan siempre, que tomamos en los exámenes y se la olvidan, recuérdenla, la hipoglucemia, ¿está bien? De todas, las 3 son graves, pero la que es más grave porque necesita un tratamiento, es una emergencia, ¿cuál les parece que es? La hipoglucemia. Oh, muy bien, la hipoglucemia, perfecto. Las 3 son graves, ¿está bien? Pero la hipoglucemia, si no la tratamos adecuadamente y oportunamente y rápidamente, el paciente se muere, ¿está bien? Entonces esto tenemos que estar atentos, ¿sí? Para hacer el diagnóstico. Si tenemos un paciente diabético que viene en coma, primero descartemos que no es una hipoglucemia, ¿sí? Bien, ahora salvado esto lo vamos a ver el lunes, pero siempre se los refuerzo porque es algo sumamente importante. Lo que hablamos recién es las complicaciones de la parte crónica, la diabetes a largo plazo, ¿qué va a hacer? Va a ir como obstruyendo todo lo que son los vasos. Los vasos grandes nos va a traer problemas cardiovasculares, infarto, coronario, todo lo que es cardiovascular. Y en los vasos pequeños, está bien, de que el daño que va haciendo la diabetes en los vasos pequeños, ¿qué nos van a dar? En los pequeños vasos. La retinopatía, está bien, por eso los pacientes, la retinopatía diabética es la más común, está bien, y nos va a traer la complicación, la retinopatía, porque los vasos son muy pequeños en la retina, entonces los termina tapando, ¿está bien? Y la parte renal. En la parte renal vamos a ver esto que tenemos acá, la microalbuminuria, ¿está bien? Entonces, igual, esto es a tema de anticiparnos a lo que vamos a ver el lunes y el martes, ¿sí? Bien, ¿qué nos va a dar también? Vamos a tener añadido a esto la esteatosis hepática no alcohólica. Antes, hace, digamos, varios años atrás, se creía que la esteatosis hepática, el hígado graso, era solo de alcohólicos. Entonces siempre era como muy abocada a la pregunta, ¿y usted toma vino, toma esto, toma alcohol y demás? Hoy por hoy se sabe que en realidad es también por la alimentación. ¿Está bien? Dieta rica en grasas nos da un hígado graso. Y la hiperferritinemia también, y la disfunción endotelial. Todo esto es lo que vamos a encontrar en un síndrome metabólico, ¿sí? Bien, efectos más importantes de la insulina, lo que hablábamos en un principio, aumenta la captación de la glucosa, también por músculo, tejido adiposo y en el hígado, ¿sí? Y disminuye esta producción hepática de la glucosa, aumenta la síntesis de proteínas y aumenta la síntesis de grasa con una lipogénesis
y disminuye su degradación con una lipólisis. Estas son las características que va a tener la insulina en el organismo, ¿sí? Bien, entonces, nosotros que tenemos mecanismos interrelacionados entre sí, que van a ser factores genéticos, lo que habíamos dicho inicialmente, conjuntamente con lo ambiental, que nos va a dar una obesidad central, ¿está bien? Esta obesidad central, que la medimos en la región abdominal del paciente, nos va a dar una resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué vamos a tener? Si tenemos una resistencia a la insulina, vamos a tener una hiperinsulinemia, una insulina en la sangre aumentada, ¿está bien? Esto que nos va a dar una intolerancia a la glucosa, porque no va a permitir que la glucosa ingrese a los órganos, una disfunción beta, y posteriormente esto nos va a llevar a una diabetes, con lo que esto genera una hiperglucemia, ¿está bien? Paralelamente a esto, el estado procoagulante, aumentan los fibrinógenos, el PAI, ¿está bien? Todo esto va a ir en aumento y va a permitir ser, digamos, que presente efectos de coagulación procoagulante, ¿está bien? Dislipidemia, que también va a llevar a complicaciones macrovasculares, lo que decíamos hace un rato, en infarto, en vasos grandes, ¿está bien? Y una disfunción endotelial donde da una aterosclerosis. Por el otro lado, la hipertensión per se va a aumentar lo que es la aterosclerosis y las complicaciones macrovasculares, ¿sí? Va a potenciar esto, ¿tá? Bien, esto es más o menos lo que vimos, como más detalladamente, pero es lo que vimos, ¿sí? Bien, condiciones predisponentes. Fisiológicas, la pubertad, embarazo, todo lo que es el cambio hormonal, reposo, mucho reposo en cama, ese sedentarismo importante, una dieta alta en grasas, como metabólicas, bueno, la diabetes tipo 2, tipo 1, descontrolada, la cetoacidosis diabética, obesidad, desnutrición severa, hiperuricemia, hipoglucemia inducida por insulina, consumo de alcohol en exceso, endocrinas, tirotoxicosis, hipotiroidismo, Cushing, feocromocitoma, acromegalia, acantosis nigricans, no endocrinas, la hipertensión, la uremia crónica, cirrosis, digamos, son un montón de factores predisponentes al cuadro, ¿sí? El hígado graso, lo que decíamos, es la acumulación de grasa que excede un 5 a un 10% del peso del órgano, ¿está bien? Hay una prevalencia importante en la población general. Lo que yo les decía, antes era como que siempre lo abocábamos al consumo de alcohol. Hoy por hoy, por las dietas tan ricas en grasas, el sedentarismo y todo lo que lleva la vida actual, generalmente es por el tema de la dieta, ¿está bien? Bien, se da en el 95% de las personas obesas, se da en un 70% de las personas con diabetes tipo 2, ¿está bien? Y obviamente que esto es un hallazgo siempre que lo hacemos con una ecografía, ¿está bien? Cuando nosotros hacemos un control cotidiano, lo vemos en la ecografía, lo del hígado graso o la estetosis hepática, ¿sí? Bien. Ovario poliquístico es otra de lo que puede llegar a predisponer por la anovulación, el exceso de andrógenos y la resistencia a la insulina, ¿está bien? Y presenta un riesgo para diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular, ¿sí? Bien. Tenemos las apneas obstructivas del sueño, ¿está bien? Es consecuencia de la obesidad y se asocia. Acuérdense que las apneas es cuando el paciente tiene esos momentos, digamos, ese tiempito, esos segunditos donde tiene apnea, no hace intercambio gaseoso, ¿está bien? Generalmente los familiares son los que se despiertan y ven que el familiar tiene momentos de no respirar. La obesidad contribuye a esto, ¿está bien? Y esto va a generar, va a aumentar los riesgos cardiovasculares del paciente, ¿sí? Existe aumento en la inflamación y hay reducción en la concentración de adiponectinas, y algunos autores piensan que este síndrome se puede considerar como una manifestación del síndrome metabólico, ¿está bien? Generalmente cuando nosotros captamos un paciente que viene a la consulta ya por referirnos que el familiar generalmente se da cuenta que el paciente tiene apneas del sueño, tenemos que considerarlo como un síndrome metabólico y tenemos que tomar todas las medidas preventivas para disminuir los riesgos de esto, ¿está bien? Mejorar la dieta, disminuir de peso, hacer actividad física, todo esto va a ayudar a no llegar a las apneas del sueño, que son un efecto cardiovascular importante, ¿sí? Bien, diagnóstico, 5 o más episodios por día, coexisten factores de riesgo cardiovascular, en especial aquellos íntimamente ligados con el síndrome metabólico, como la obesidad central o abdominal es lo mismo, ¿está? Le decimos a la obesidad es o central o abdominal, es lo mismo. La dislipidemia, la hipertensión, la intolerancia a la glucosa y la insulina resistencia, ¿está bien? Individuos que bueno, tienen, se ha comprobado una normal actividad simpática nocturna, es decir, que tienen aumentos de la actividad simpática, entonces está acompañado estrechamente con una hipertensión, ¿está bien? Esa es la manera de, bueno, obviamente que en estos pacientes se hacen las polisonografías para poder constatar de que este paciente sí tenga apneas de sueño o no, ¿sí? Bien, el hipogonadismo, la prevalencia del síndrome metabólico aumenta en mujeres posmenopáusicas, la edad, cambios hormonales, aumento de la grasa abdominal y sustitución hormonal. Siempre recuerden que para todos los factores de riesgo cardiovasculares, las mujeres se igualan en el porcentaje a los varones
cuando, digamos, posterior a la menopausia. Por esto que estamos viendo, por la edad, que ya de por sí es un factor de riesgo, y por los cambios hormonales importantes. Sumado a esto que, generalmente, por todos estos cambios, uno aumenta de peso con la edad y, bueno, hay un aumento de la grasa abdominal, ¿sí? Bien. Bueno, acá tenemos lo que es el síndrome metabólico, lo que nos tiene que quedar en la cabeza. ¿Está bien? Una obesidad abdominal o central, una intolerancia a la glucosa, ¿está bien? Pacientes con hipertensión arterial, y va a tener disminuido el factor, digamos, el HDL, que es el factor que en realidad, el colesterol bueno, el que nos va a proteger de la aterosclerosis, y van a aumentar los triglicéridos. Siempre que tenemos aumentados los triglicéridos, tenemos que tener en cuenta que ese paciente tiene una dieta rica en hidratos de carbono y harinas, ¿está? Y es sumamente importante que lo pidamos en una rutina, ¿sí? Factores de riesgo que pueden tener estos pacientes son accidente cerebrovascular, enfermedad coronaria, como dijimos, aneurisma, insuficiencia vascular periférica, ¿está bien? Todo esto es lo que vamos a encontrar en un síndrome metabólico. Bien, esto es como muy intensa la diapo, pero bueno, es lo que en sí, indirectamente va pasando, como para que después lo vean y lo analicen, ¿sí? Bien, con respecto a las adrenales, el aumento del cortisol, ¿está bien? Con el aumento del cortisol a través de la lipoproteína, lipasa, causa acúmulo de graso en la parte visceral, ¿está bien? Disminuye el número y afinidad de los receptores de la insulina, ¿está bien? Y en diferentes grados da la intolerancia a la glucosa. Es decir, todo lo que sea la situación de estrés va a predisponer a una obesidad abdominal, ¿está bien? Acuérdense que el cortisol es una hormona de estrés y liberamos cortisol siempre cuando vivimos situaciones estresantes, ¿está? Por eso, generalmente, cuando ustedes hagan guardia, se van a dar cuenta que decimos, dejamos una suprarrenal ahí adentro, cuando estamos con un paciente complicado, que, bueno, que tenemos que sacar, y bueno, generalmente es como que tenemos push de cortisol a full, entonces, todas esas situaciones de estrés continuo nos va a favorecer, lamentablemente, al síndrome metabólico, ¿sí? Bien. Bueno, acá todo lo que va a estar en aumentado y todo lo que va a producir internamente, molecularmente, para los riesgos aterogénicos, ¿sí? Bien. Bien, la resistencia a la insulina y la disfunción endotelial. La disfunción endotelial es un evento temprano de la aterosclerosis, ¿está bien? Las células endoteliales son sensibles a la insulina, existe una correlación positiva entre la resistencia a la insulina y el grado de disfunción endotelial y los niveles elevados de ácidos grasos libres. Es decir, nosotros vamos a ir evaluando, porque lamentablemente primero hay una disfunción endotelial que va a llevar a una aterosclerosis, ¿está? Lo que hablamos de aterosclerosis, ¿qué significa? Este depósito, está bien, de grasa en las placas que va a tener el endotelio, los vasos, y que en un posterior momento esto va a ocasionar, puede ser un desprendimiento de placa y puede generar un cuadro agudo, ¿está bien? Un cuadro coronario agudo, ¿sí? ¿Cómo vemos, cómo nosotros evaluamos los vasos? Como decíamos hace un rato, con la microalbuminuria es un marcador de la disfunción endotelial y un predictor de la enfermedad cardiovascular. Por eso siempre, cuando veamos complicaciones crónicas y cuando veamos cómo controlamos a los pacientes diabéticos, van a ver que pedimos la microalbuminuria, ¿está bien? Para ver si nosotros ya tenemos afectado la parte vascular, ¿está? Es sumamente importante dentro de los controles. Ya después le vamos a decir, pero pedimos el laboratorio común, el laboratorio donde no puede faltar el hemograma, la glucemia, la hemoglobina glicosilada, todos los factores de colesterol, el HDL, el LDL, el colesterol total, los triglicéridos, el ácido úrico. Y en los pacientes que ya tenemos diagnóstico le pedimos la microalbuminuria. No en todos los pedidos que nosotros hacemos, sino en los controles que hagamos. Junto, que ya lo vamos a ver también, ¿todo bien, Brian? Pensé que me avisabas de algo. Junto con los controles que vamos a hacer, ver la circulación del paciente, ¿está bien? El tema de si tiene alteraciones vasculares, y ver la retina, ¿está bien? Hacer el fondo de ojo. Eso es fundamental, ¿sí? Bien, entonces hacemos la microalbuminuria como predictor, ¿está? Bien. Doctora, perdón. Sí. Esa microalbuminuria también me puede estar hablando de una enfermedad renal, que también es muy común en un diabético, ¿cierto? Claro, en realidad lo que nosotros estamos viendo con la microalbuminuria es el daño que hace la diabetes a nivel de los vasos, ¿está bien? Especialmente los más pequeños, ¿está bien? Entonces, ¿cómo lo medimos? Haciendo el fondo de ojo y vemos la retina, que tiene los vasos más pequeños, y la microalbuminuria. Si nosotros tenemos alteración de la microalbuminuria, es que ya tenemos un daño, y, digamos, empezamos a tener el daño renal, con lo cual lleva a un daño cardiovascular, ¿está bien? Entonces, lo que nosotros medimos, ahí generalmente empezamos con medicación con enalapril, como para proteger,
y mejorar la microalbuminuria, ¿está bien? Pero sí, totalmente, es evaluar el riñón, cómo está funcionando el riñón y si ya tenemos como factor predisponente, ¿sí? Ok, gracias. ¿Está aclarado, Lady? Sí, sí, gracias. Sí, bien. Bueno, fibrinolisis, activador del plasminógeno, factores de coagulación aumentados están asociados al síndrome de la resistencia a insulina, esto que hablábamos, está bien toda esta cascada de activación de los factores de coagulación. La agregación y adhesión plaquetarias están aumentadas en pacientes con diabetes tipo 2, esto es también algo de lo que estábamos hablando, y estos niveles aumentados están asociados con la enfermedad cardiovascular, porque esta adhesión plaquetaria que hace que el paciente en un futuro haya un desprendimiento de placa y tenga alguna enfermedad cardiovascular, ¿está bien? Como un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Bien, la microvascular es lo que hablábamos, enfermedad cardiovascular en los vasos más pequeños del corazón, la retinopatía, ¿está bien? La microalbuminuria, ¿está bien? Y la neuropatía, ¿está bien? Que vamos a tener, estas son ya las complicaciones crónicas del paciente. Un paciente con enfermedad de diabetes y un síndrome metabólico, ¿está bien? Bien. Bueno, esto es más o menos lo que habíamos visto hace un ratito. Consecuencias del síndrome metabólico. Progresión de fallas celulares de las células beta, que esto que hace que en un futuro este paciente, si no lo agarramos a tiempo, no lo tratamos de, digamos, no tratamos de evitar todas las complicaciones, este paciente a futuro va a ser diabético, ¿está? Va a ser hipertenso, va a tener una hipercoagulabilidad, con lo que ello lleva una trombosis, ¿está bien? Va a tener un aceleramiento de la aterosclerosis, ¿está bien? De estas placas que se van a ir formando con la sumatoria de todo lo fibrinógeno y todo lo que es grasa, ¿está bien? Va a tener una disminución del efecto vasodilatador del óxido nítrico, que hace que los vasos logren tener ese efecto vasodilatador, ¿está bien? Y poder mejorar los valores de la presión. Va a tener todo lo que es un aumento de la proliferación de células por efectos de los niveles de insulina, ¿está bien? Anovulación crónica y un aumento de andrógenos y acantosis nigricans. Esto van a ser las consecuencias de un síndrome metabólico que no tratamos a tiempo, ¿está? Bien. Bueno, obviamente que estos son los criterios de lo que nos va a llevar de estar un paciente normal a ser un paciente diabético, a ser un paciente intolerante a la glucemia o ser un paciente diabético, ¿está bien? El tema de cómo va a ir repercutiendo en los diferentes sectores, ¿sí? Bien. Tenemos que tener en cuenta, que esto lo vamos a ver cuando veamos diabetes per se, que la diabetes es una enfermedad crónica y progresiva, lo cual tenemos que tratar de hacer una prevención, hacer un tratamiento adecuado para que estas complicaciones a lo largo del tiempo disminuyan, ¿está? Ven que llega un punto donde nosotros tenemos el diagnóstico de diabetes que posterior a eso nosotros tiene complicaciones macrovasculares y microvasculares, ¿está bien? Obviamente que cuanto antes hagamos el diagnóstico y empecemos con el tratamiento, las complicaciones, si mantengamos una homeostasis y unos valores normales de glucemia dentro de lo posible, ¿está bien? Es más a largo plazo se van a dar las complicaciones de la diabetes, ¿sí? Bien, la medición de la resistencia a la insulina dentro de los criterios, figura la glucemia mayor a 100 como uno de los criterios para identificar, en realidad es 100, digamos, mayor a 100, ahora se ha evaluado, era 110 y se bajó a 100. Cada vez todos estos valores en todas las conferencias y demás se va bajando a lo más fisiológico posible, ¿está? Bien. Bien. Bueno. Permitir meter en vivo. Bien. Tenemos que ver, paralelamente, a ver si el paciente tiene dosis elevadas de glucemia, ver la hiperinsulinemia, ¿sí? ¿Está? Ahí. Glucemia e insulinemia durante el test de tolerancia a la glucosa, ¿está? La determinación de insulinemia basal y a las 2 horas de sobrecarga de 75 miligramos de glucosa es una práctica de fácil realización y orienta al diagnóstico de hiperinsulinismo, ¿está bien? Es lo que hacemos, se hace la insulinemia basal y después se sobrecarga al paciente con 75 miligramos de glucosa y se vuelve a tomar una muestra para ver si el paciente tiene un hiperinsulinismo, ¿está? Valores de insulinemia en ayunas mayor a 15, con glucemias en ayunas menor a 110, o valores de insulinemia a las 2 horas superiores a 100, ¿está bien? Con glucemias normales o aumentadas orientan a pensar a una insulina resistencia, ¿sí? Esto es el OMA, ¿está? Que son las siglas en inglés, ¿está bien? Homeostatic Model Assessment, que vendría a ser el riesgo de la resistencia a la insulina en su homeostasis, ¿está? Bien, en términos generales, puede afirmarse que 1 de cada 3 o 4 personas mayores de 20 cumple criterios para diagnóstico de síndrome metabólico. Doctora, ¿le puedo hacer una pregunta? Una glucemia al tener en ayuna de 150, ¿está alterada o ya se considera que es diabético? O sea, se repite el Eso esquema lo diabetes. vamos a ver, claro, eso lo vamos a ver mañana con diabetes, ¿sí? Pero a priori te digo, un solo valor en ayuna, yo por lo menos lo repito, ¿está bien? Porque siempre puede llegar a haber un error en algo.
Pero generalmente se repite y después eventualmente digamos, si eso ya está en 2 valores elevados, ya prácticamente ya te confías en que el paciente es diabético. Además está en ayunas, ¿sí? Pero generalmente se repite para poder ver los valores, ¿está? Mañana igual van a ver bien que nosotros tenemos los valores mayores a 126 hasta 200, si son intolerantes y si se pide un test de tolerancia a la glucemia, ¿está bien? Muchas veces cuando tenemos esa duda, se hace el test de tolerancia a la glucemia y ahí podemos decir si el paciente es intolerante, si el paciente da normal o si el paciente es diabético, ¿está? Y no se debería preguntar. Si es un valor solo, digamos, a veces ese valor solo a mí me crea desconfianza y por las dudas lo repito, ¿tá? Más allá de que en la bibliografía te dicen que depende del valor ya es diabético o no, ¿entendés? Pero mayor, ponele, vos viene el paciente a la guardia y no en ayunas tiene 240, vos ya inferís que ese paciente mayor a 200 no estando en ayuna es diabético, pero por las dudas yo siempre hago uno de control. ¿Pero no puede fármaco que también eleve la glucemia? Sí, sí. Pero lo que pasa es que uno, por ejemplo, si el paciente está con corticoides, es probable que esté elevada la glucemia, ¿está bien? Pero en realidad no tendría por qué estar en un paciente con los criterios, digamos, un paciente que no tenga la predisposición y que no sea diabético, ¿está bien? No tendría por qué estar elevado, continuándose elevado, ¿entendés? Claro, sí. No, porque también no sé, las estatinas también aumenta la glucemia. La rosuvastatina, el resto de las estatinas no. La rosu sí, te puede elevar la glucemia. El tema es así, que vos, obviamente que podés tener una elevación de la glucemia frente a ciertos medicamentos o drogas que tomes. El tema es que generalmente en un organismo sin diabetes, digamos, la regulación se hace rápidamente y se vuelve a los valores normales. ¿Está bien? Como hay gente que te dice, ay no, yo por el estrés me aumentó la glucemia. Sí, todo bien, pero son detonantes, pero en realidad en un organismo que está bien, la función de pancreática tiene que volver rápidamente a su normalidad. ¿Ah? Sí. ¿Sí? Bien, seguimos. Bien. Esto es lo que vimos hace un rato, está bien, la clasificación del síndrome metabólico. Esto ténganlo bien como oro con el síndrome metabólico, ¿está? Esto conózcanlo bien y sépanlo bien, ¿sí? Bien. Si quieren lo repetimos, yo porque lo habíamos visto antes. La obesidad abdominal, la cintura circunferencial, en los hombres mayor a 102 y en las mujeres mayor a 88. El HDL en los hombres menor de 40 y en las mujeres menor de 50, la presión arterial mayor a 130/85, la glucemia en ayunas mayor a 110 y los triglicéridos mayor a 150, ¿está? Bien. Bien. Esto del tema de la insulinemia, modelo mínimo, insulina en ayuna mayor a 18, el estándar oro, insulina en ayuna más 60, más a los 60 minutos se vuelve a tomar la insulina, 90, mayor a 90, insulina en ayuno, la insulina a los 60 y a los 120, mayor a 150, y la de relación, que es lo que vamos a medir, la glucosa y la insulina, mayor a 4,5, ¿está? Insulina en ayuna, el OMA, es la insulina en ayuna más la glucosa de ayuno sobre 405, ¿sí? Estos son los factores de riesgo que nosotros vamos a ver para hablar de un paciente con insulina resistencia, ¿sí? Bien. Diagnóstico del síndrome metabólico generalmente puede hacerse en bases clínicas cuando afectan varios componentes del síndrome, aunque la OMS señala que es necesaria la comprobación de la resistencia a la insulina a través de estudios de CLAMP en normotolerantes a la glucosa. Este procedimiento solo se dispone para los estudios de investigación. Bien. Bien. CLAMP en estadios de resistencia a la insulina, hasta el control de los pacientes normales con los pacientes hipertensos, el tema de la insulina con los controles y los hipertensos, ¿está? Y en la obesidad lo mismo, vamos a medir lo mismo, ¿sí? Bien, ¿cómo medimos la obesidad del paciente? Con el índice de masa corporal, que es el peso sobre la talla al cuadrado. Otra cosa que nosotros hacemos en el consultorio y generalmente, digamos, en parte, si nosotros tenemos un control estricto, medimos los pacientes y los pesamos, en el consultorio tenemos para pesarlos y poder ver el índice de masa corporal, ¿está bien? Para ver si estamos con un paciente. Depende el grado que tenemos en la escala, si es menos de 18 es desnutrición, de 18 a 24 es normal, de 25 a 29,9 es sobrepeso, más de 30 ya empieza con los grados de obesidad, 1, 2 y 3. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder ver cómo el paciente está respondiendo a la medicación. ¿Quiénes se imaginan en estos pacientes? Bueno, todavía no vieron nada de diabetes, pero alguno capaz que sabe o se acuerda de haber estudiado, ¿quiénes se imaginan que están en un grado normal o de desnutrición? Los que están bien controlados de la diabetes o los que no están bien controlados. Los maté con esta pregunta, ¿no? Sí. Los que no están controlados. ¿Cómo? Los que no están controlados. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué? ¿Te imaginas por qué?
No, Asumo que creo que por el aumento de glucagón, que se porque ya consume controlados. busca una manera de satisfacer la necesidad metabólica del organismo, y como no tiene insulina, el cerebro o el cuerpo detecta que no hay glucosa, entonces se intenta de alguna manera hacer más glucosa, tanto quemando las grasas o quemando los aminoácidos de los músculos. Por eso es lo único que me gusta por la cabeza. Muy bien. Y favorece Eso es la la lipólisis fisiopatología. también. Bien. ¿Y cómo, Lady? Que se favorece la lipólisis al estar aumentado el glucagón, entonces se quema más grasa y el metabolismo también está como más acelerado. Y con respecto a los signos y síntomas de la patología, de la enfermedad, eso es la fisiopatología, muy bien. Y con la clínica del paciente, Tiene polifagia. ¿y qué más? Las 4P, muy bien, Lautaro. Tiene el paciente que viene, el paciente que, como dijo bien Lady, está descompensado, no tiene compensada la diabetes, ¿cómo viene? Con las 4P. Polifagia, como dijo Berenice, el paciente come mucho. Polidipsia, toma mucho Poliuria. líquido. Poliuria, orina mucho, ¿está bien? Y pérdida de peso, ¿está bien? Entonces, si nosotros viene un paciente por primera vez a la consulta y lo vemos que está adelgazado, el paciente nos dice que está adelgazado, nuestras preguntas obligatorias, ¿cuáles son? Come mucho, toma mucho líquido, orina mucho, para ver si no estamos frente al diagnóstico de una enfermedad, de una diabetes, ¿está? Este paciente, cuando lo empezamos a tratar, si este paciente necesita un tratamiento con insulina, ¿qué va a hacer? La insulina, acuérdense que es una anabólica, una droga anabólica. Entonces, este paciente, por mejor control de las glucemias, va a aumentar de peso, ¿está bien? Quiere decir de que el paciente está mejorando su parte metabólica, ¿está bien? Porque la insulina lo hace regular este mal control de diabetes que tenía. Por eso es tan importante que pidamos el índice, que tomemos el índice de masa corporal del paciente, ¿sí? Para ver si el paciente está o bajo peso o está con sobrepeso. Obviamente que va a recuperar peso, pero no tenemos que permitir que este paciente se vaya a la obesidad, ¿está bien? Pero sí, con el tratamiento de insulina va a recuperar el peso que perdió, ¿sí? Bien. Bien, seguimos. Entonces le hacemos el índice de masa corporal y lo ponemos dentro de la historia clínica junto con el resto de los datos. ¿Está? Bueno, la grasa visceral que habíamos hablado, obesidad central. En los últimos años se le ha dado mucha importancia a la distribución del tejido adiposo más que a su volumen per se. ¿Está bien? La obesidad androide o la obesidad ginecoide. ¿Está bien? La obesidad androide es la de la manzanita o la de la panza. Bien, vieron que hay gente que hay pacientes o gente directamente que no tengan que ser pacientes de ustedes, ¿no? Pero que los ven y tienen bien la masa abdominal. Después son flaquitos, tienen los miembros flaquitos, pero esa obesidad es más riesgosa que la obesidad en pera, que es la de la mujer. La mujer tiene más caderas, ¿está bien? Por eso es el dibujito. El hombre tiene más, cuando aumenta de peso se va más en lo abdominal y en las mujeres se va más en lo que es los glúteos, en lo que es la silla de montar, lo que se le dice, toda la parte ginecoide, ¿está bien? Y se le dice o manzana o pera por las características, ¿está bien? De la grasa donde se distribuye. ¿Cuál es la más riesgosa? Obviamente la central o la androide, ¿está bien? Bien, la dislipidemia, tenemos que pedir en el síndrome metabólico todo lo que yo les decía. El colesterol generalmente viene en el hepatograma y si no pedirlo, colesterol, triglicéridos, LDL, HDL y ácido úrico, ¿está bien? Y bueno, y vamos a tener el aumento, obvio, de los triglicéridos, ¿está bien? Bien. Acá, el ácido úrico, otro de los componentes dentro del estudio, se halló la hiperuricemia y se asocia positivamente con la hiperinsulinemia y el síndrome metabólico, ¿está? El estrés, obviamente, que bueno, del estrés lamentablemente es como que es muy difícil poder sacar a un paciente del estrés, ¿está bien? Si bien uno le puede tirar medidas terapéuticas o consejos o situaciones en las cuales puede manejar de tal o cual manera, es imposible que alguien no esté viviendo una situación de estrés. Por más ordenada que sea su vida, es como que el estrés es algo permanente. Por eso uno trata de darle tips y darle consejos de hacer ciertas situaciones dentro de su situación laboral, familiar, como bueno, poder manejar la situación de la manera lo más tranquilo posible, ¿sí? Bien, el tabaco es obviamente aumenta los factores de riesgo, predispone a la hiperinsulinemia y obviamente que el tabaco va tapando todo lo que sea, aumentando la aterosclerosis y tapando todo lo que sea la parte vascular arterial, predisponiendo al paciente obviamente en un futuro a enfermedades cardiovasculares. Bien, la trombogénesis, como hablábamos hace un rato, y todo lo que sean los procesos inflamatorios de la aterosclerosis que, bueno, van a producir este efecto aumentando el riesgo y cardiovascular, ¿sí? Sedentarismo, ¿está bien? El sedentarismo, hoy por hoy, lo que hablábamos hace un rato, es muy frecuente. Generalmente, con la pandemia les digo que aumentó mucho más, porque generalmente la gente que antes trabajaba, ustedes mismos, por ejemplo, si tenían que ir al hospital, tener que ir, tomar el colectivo, el tren, el micro, lo que fuera, o salir, está bien, bajar las escaleras, todo esto es como que, más allá de la pandemia, las situaciones de oficina, donde uno está todo el día con la computadora y demás, genera todo como un sedentarismo envuelto, ¿está bien? Obviamente que lo ideal es por lo menos hacer 3
a 4 veces por semana, por lo menos mínimo 3 veces por semana, 40 minutos de una caminata. Esto es lo ideal para poder reactivar. Ahora, cualquier actividad siempre es buena. Subir, si tienen que subir una escalera, subirla y no ir en ascensor. Si tienen que ir a algún lado, en vez de ir en auto, en micro, en taxi, en lo que fuera, tratar de ir caminando, digamos, todo esto suma, ¿sí? Es como que se hace mucho hincapié y uno también ve que la cultura de la gente en sí, de la población, trata de ir a las plazas, a caminar, a la tarde, se ve mucho más que antes. Pero también la contra es que, bueno, uno tiene que trabajar más horas para poder llegar a cumplir con todas las obligaciones y responsabilidades. Uno llega a la casa cansado, tiene sus hijos, su familia, lo cual a veces genera como un cansancio, el cual prefieren destinarlo a otra cosa y no a hacer alguna actividad física, ¿está? Así que, bueno, el sedentarismo es como que altamente aumenta los factores de riesgo. Bueno, lo que dijimos, el ovario poliquístico, la edad, la microalbuminuria, todo esto ya lo dijimos. Bien, tratamiento del síndrome metabólico, tenemos que educar al paciente. Siempre tenemos que, es como esto que vemos un rompecabezas. Todas las enfermedades crónicas tienen que tener en cuenta que son polivalentes, que tienen varias áreas, varias aristas, las cuales nosotros tenemos que apuntar, ¿está bien? En un paciente con hipertensión, en un paciente con diabetes, en un paciente con un síndrome metabólico, tenemos que ver todo, ¿está bien? Yo ahora no trabajo en OSTE, pero de que tuve los nenes, pero bueno, Sandra sigue trabajando en OSTE, y OSTE nos habilitaba como para dar charlas de diabetes, ¿está? A los pacientes. Y lo que uno le decía, yo en las clases yo les hacía a todos como unas charlas, se puede hacer individualmente o grupales. Yo las hacía grupales y bueno, y ahí charlábamos de todos los problemas que a cada uno le aparecía, hacíamos como grupos, ¿está? Entonces, lo que siempre le dice al paciente es que es como una mesa de varias patas, ¿está bien? Con solo la medicación no va. Tiene que haber un cambio de cultura, un cambio de hábito, una interpretación de eso. No aislarse de lo social, porque lo social existe y está muy agarrado en nuestro país, sobre todo con la comida, con juntarnos a comer algo rico y demás. No es que vamos a buscar todo eso, ¿está bien? Pero sí en nuestra vida cotidiana poder tratar de ser más ordenados en lo que hacemos, ¿sí? Porque esto tarde o temprano repercute en nuestra salud, ¿está? Entonces, lo que nosotros tenemos que decirle al paciente es hacer una buena educación. En mi parte nunca reto a los pacientes, me parece que eso es contraproducente, me parece que uno tiene que entender la postura del paciente y tratar de darle soluciones, ¿está bien? No, ¿por qué me hiciste actividad física ahí? Porque llegué a las 10 de la noche de trabajo, no había visto a mis hijos todo el día. Entonces no podemos tampoco ponerle la culpa al paciente de que no pudo hacer la actividad física, ¿está bien? Entonces buscar la manera de decir, bueno, trata de entonces el fin de semana ir con tus hijos caminando a algún lado o ir viendo la manera o hacer dentro de tu casa alguna actividad que puedas, subir y bajar las escaleras, digamos, como ir buscándole la manera, ¿está bien? Hacer una buena educación a los pacientes, lograr una pérdida de peso, lograr un peso adecuado para el paciente, si está con sobrepeso, con una dieta y una actividad física. Obviamente siempre inculcarles la suspensión del tabaco, está bien, sea la edad que sea, porque esto va repercutiendo y en un futuro esto va a traer complicaciones, o el alcoholismo, si muchas veces no pueden generarles el contacto con algún centro donde puedan dejar las adicciones, ¿está bien? Corrección de los componentes del síndrome de dislipemia e hipertensión. También vamos a medicar a estos pacientes como para bajar los niveles de colesterol elevado, los triglicéridos, el LDL, el colesterol total, tratar de compensar la depresión y no mantener un valor entre 12 y 8, una presión óptima, ¿está bien? Para que esto tampoco genere más enfermedad en el paciente, ¿está bien? Y el paciente es un anclaje también de lo que le dice el médico, lo que le dice el nutricionista, lo que le dice un educador, que puede ser un asistente social, puede ser un psicólogo, puede ser alguien que también esté tratando de colaborar, una enfermera que le toma la presión y que también colabora, y la familia y el entorno que lo acompañe y que pueda hacer, ¿está? Entonces, los cambios de estilo de vida, reducir los triglicéridos, disminución del peso, aumentar el HDL, disminución de la hemoglobina glicosilada. También la hemoglobina glicosilada, como después vamos a ver, es el parámetro que nos va a decir cómo estuvo la glucemia en los últimos 3 meses, ¿está? Muchas veces tenemos una glucemia normal en ayunas y cuando vemos la glicosilada la tiene elevada, es decir, en los últimos 3 meses estuvo elevada, ¿está? Eso también lo vamos a ver posteriormente. Bien, bueno, todo esto lo mismo, todo lo que uno mantiene con un mejor estilo de vida, mejorar hábitos, hacer costumbre de hábitos sanos, está bien, poder aumentar lo que es verdura, frutas, una alimentación sana con mucho líquido y demás, disminuye la posibilidad de riesgo de que se presente la enfermedad de diabetes y por el otro lado, si se presentó, retrasar todas las complicaciones y que el paciente obviamente pueda tener una mejor calidad de vida, ¿sí? Bien. En los platos de comida tenemos que decirles que en la dieta tiene que haber disminución de sodio, ¿está bien? De carbohidratos, de grasas, y las proteínas siempre tienen que estar acompañadas con lo que es verduras, ¿está? Y los hidratos lo mismo para la reabsorción. Bien, el ejercicio de resistencia a la insulina, ejercicio de disminución de la grasa visceral, ejercicio de hipertensión y ejercicio de dislipidemia.
buscar la manera que el paciente de alguna manera logre hacer algún ejercicio, ¿está bien? Hoy por hoy, con esto de la pandemia, hay muchos que pueden hacer en la casa, ¿está bien? Y se ha implementado. Entonces, bueno, como generarle este hábito de poder hacer ejercicio, ¿sí? Yo muchas veces les decía, bueno, salgan a dar vueltas a la manzana, de repente, si era gente grande, porque capaz que yéndose lejos, no sabían su tolerancia a volver caminando, les daba desconfianza. Entonces, bueno, esas mínimas cosas, decir, bueno, tipo 6 de la tarde, 5 de la tarde, donde hay gente en la calle, donde no vayas a horarios donde son peligrosos, pero salí a caminar. Si alguien va a una oficina y trabaja todo el día en una oficina, tratar de poder caminar dentro del horario de la comida, comer y poder salir a caminar por donde trabaja, subir las escaleras, está todo lo que sume al ejercicio, ¿está? Bien. Obviamente que siempre cuando uno nota, cuando el paciente hace, con los controles, hace la actividad física y cuando se le suma a la medicación, la actividad física y la buena dieta, es sumamente importante cómo se controla el paciente. ¿Bien? Bien. Parecería que si el paciente se lo educa, no hace falta farmacoterapia ni nada, digamos. Tal cual, no. Yo creo que la buena educación, ya les digo, bueno, ya me van a conocer un poco más, ¿no? Pero no me gusta retar a nadie. No me gusta retar a mis hijos, hablo, no me gusta retar a mis alumnos, siempre creo que la manera es del hablar, ¿no? Y bueno, yo particularmente, a mí no me gusta retar a los pacientes, para nada. Me parece como que ya bastante carga tienen con todo, con una enfermedad, con la vida, con lo que no le alcanza, Entonces, yo de por sí no soy esos médicos, pero ¿cómo? ¿No vino? ¿Cómo? ¿No se hizo control? ¿Cómo? No, digamos. Pasa que la parte más difícil, creo. O sea, cambiar los hábitos que tenés, no sé, por ahí hace 40 años, o sea, no lo cambias de un día para el otro. Salvo que, no sé, te pegues el cagazo de tu vida. Tal cual. Y ni tampoco. Te puedo decir de que hay gente que se está muriendo de, qué sé yo, un tumor, de un cáncer de pulmón y ves que se va al baño a fumar, ¿entendés? Sí. Es muy difícil. Es una lucha muy de cuerpo a cuerpo contra los hábitos. Y tenemos que entender de que lo que hablábamos hace un rato, el medio del paciente, las posibilidades del paciente, todo lo que sea productos dietéticos para diabéticos, para hipertensos y demás, es más caro. ¿Bien? El paciente capaz que no tiene económicamente, más nosotros que estamos en hospitales públicos, ya que no tiene para comer y comió pan, y bueno, el pan tiene sal, es hidratos, ¿está bien? Entonces, nosotros decimos, ay, no, porque tiene que comerse un kiwi a la mañana, que está carísimo, ay, no, porque tiene que comer carne, ¿está bien? Como que tenemos que entender al paciente, su situación y no retarlos bajo ningún punto de vista, sino buscar las medidas, ¿está bien? Dentro de lo que al paciente le gusta y de lo que puedan. Si algo de lo que hacen pueden ir cambiando, es buenísimo. Y como vos decís, estuvieron toda una vida viviendo de una manera, pero creo que el tema de los hábitos hay que cambiarlos como la mentalidad, decirle, no es que no vas a poder comer nunca más. Si vas a una fiesta, comete un pedazo de torta, no te quedes, pero no te comas los sanguchitos, todas las tortas, todos los postres, come algo, andás comiendo como no, sí, obvio, o sea, el lugar con los platos comete uno, sí. Pasa que yo veo eso, que es tenían una fiesta o algo, y decir, bueno, vayan ya comidos, ¿entendés? Coman lo que deben en sus casas antes, o con una colación o algo. Entonces no van con tanto hambre. Entonces no es que se comen 10 sanguchitos, comen uno para probarlo, pero no se comen 10 porque tienen hambre, ¿está bien? Entonces ya tienen algo de proteína o algo de verdura que ya ingirieron y van con menos hambre. Hacer las colaciones para que no lleguen muertos de hambre a la noche, ¿está bien? Una fruta, al rato un cereal, al rato, digamos, como ir intercalando para que no lleguen con todo el hambre a la noche y se coman lo que hay, ¿está? Tratar de ser un poco más selectivos, ¿sí? Que tomen el líquido, que puedan caminar, que puedan hacer algo que los ayude, pero es difícil. Bueno, la sibutramina y el orlistat son los más conocidos. Obviamente que ninguno es un caramelito, tienen sus contraindicaciones, así que en casos muy severos se usan, pero con controles muy específicos, ¿sí? Bien, eso para la pérdida de peso, ¿está bien? Para la resistencia a la insulina, lo que empezamos a usar es la metformina. Se empieza como en el síndrome metabólico y a la resistencia a la insulina se comienza con metformina. Y las estatinas las vamos a usar para lo que sea, lo que hablamos, o las atorvastatina, la simvastatina, la rosuvastatina, cualquiera de las estatinas las usamos para disminuir el colesterol malo, el LDL, aumentar el HDL y disminuir los triglicéridos, son los fenofibratos, los que usamos, ¿está? Los fibratos, ahí están, los usamos para la disminución de los triglicéridos, ¿sí? Bueno, los ácidos grasos de omega 3 y eventualmente los pacientes muy obesos tienen indicado, por ciertas características, tienen indicada la cirugía bariátrica, que, bueno, esto genera, digamos, en muchos hasta resolución de casi todos los problemas de diabetes y demás. Pero también todo tiene su pro y su contra, ¿está bien? Si estos pacientes posterior a la cirugía no van a hacer la dieta, van a volver a su peso actual, ¿sí? Así que es un cambio de mentalidad y de conducta, sin ninguna lugar a duda. ¿Ah? Bueno, chiquis, eso es todo. Síndrome metabólico.
fíjense en las diapos donde tenemos bien especificado lo que vimos, el tema del índice de la cintura, la circunferencia abdominal. Esas filminas, recuérdenlas bien. Y bueno, y esto vamos a seguir viéndolo porque diabetes está muy acoplado a esto. Y bueno, ya vamos a seguir insistiendo con este tema. Así que no termina acá. Y en el maletín, obviamente, pónganse, hagan como yo, que ando con el centímetro. Y ven que muchas de las cosas salen del examen físico que le vamos a hacer al paciente, ¿sí? Y también el poder hablar con el paciente, no juzgarlos, entenderlos, buscarle soluciones dentro de sus limitaciones y de su situación, laboral, familiar, económica, miles de cosas, ¿sí? ¿Está? Bueno, chiquis, les mando un beso enorme y que tengan lindo día. Muchas Gracias. Chao, hasta mañana.